el octavo momento, qué tanto hemos aprendido, vamos a revisar el contenido de la actividad y vamos a dar cierre. Bien, ese es el video de apertura. Tú me vas a decir si lo puedes escuchar. Sí, señora, sí, sí, sí. Muy bien, Temis. ¿Qué te transmitió el video? ¿Qué pudiste observar? De hecho, me gustó mucho cómo, a pesar de ser todos diferentes, se ayudaban los unos a los otros. Exacto, Temis. En el video también se pudo observar que muchas veces las personas con las que creemos tener más cosas en común, pues no siempre son agradables al trato, no siempre son empáticos con las personas que tienen pues características en común. Y fíjate que muchas veces las diferencias son las que más nos unen. ¿Has tenido alguna experiencia similar a la de los personajes? ¿Alguna vez te has sentido identificado con una persona que no tiene nada en común contigo? La verdad es que yo nunca he tenido muchos amigos, la verdad. Se podría Bueno, decir que la mayor amistad que tuve en el pasado fue con la bibliotecaria de un colegio. pero recuerda que esto no solo se aplica a las amistades, también se aplica a la familia. Fíjate que los opuestos se atraen y quizás tienes un primo o una prima que es totalmente diferente a ti, pero se lleva muy bien contigo, o un hermano, una hermana, tíos, etcétera. ¿Sí? Este video habla sobre el relacionamiento que tenemos con las demás personas sin importar nuestras diferencias, ni físicas, ni intelectuales, en fin, ni de creencias, y que con estas personas pues podemos tener una interacción más allá de observar las diferencias. ¿Listo? Listo, sí, señora. Bueno, ahora sí ya entrando en materia, ¿sí? Vamos a tratar este hermoso tema que es la llegada de conquistadores a América. ¿Por qué es hermoso? Porque es nuestra historia. Y recuerda que a través de la historia nosotros podemos reconocer cuáles fueron esas acciones que hoy en día nos tienen en diferentes situaciones. Y además, que a pesar de las acciones que se realizaron, que sabemos que fueron de lesa humanidad en estos momentos, pues también resultó algo de ahí muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué fue el descubrimiento de América? Cuando se habla del descubrimiento de América, Temis, se hace referencia a la primera vez que exploradores europeos llegaron a las costas del continente americano, que hasta entonces se desconocía, ¿sí? Aquí puedes observar en esta imagen cuál es el recorrido de los viajes de Colón desde Europa, que es aquí donde te señalo con el mouse, desde Europa, ¿sí? Cuántos viajes realizó y mira toda la trayectoria que tuvo que realizar. Este evento histórico tuvo lugar el 12 de octubre de 1492, cuando una expedición de los Reyes Católicos de España, liderado por el navegante genovés Cristóbal Colón, que nació en 1451 y murió en 1506, cruzó por primera vez el Océano Atlántico y pisó suelo americano. La llegada de Colón y otros exploradores europeos inició un proceso de profunda transformación política, económica, social y cultural, tanto en las sociedades americanas como en las europeas, porque si bien ellos nos permearon a nosotros, hicieron todo lo que llamamos aculturación, que es imponernos su cultura, imponer la cultura española a los pueblos originarios que estaban en América. Esto también permearon varias de nuestras costumbres, de nuestros productos, cuando ellos se los llevaron allá a Europa. Eso también implicó un cambio y transformación política, económica, social y cultural en ellos. Por eso algunos historiadores marcan con este hecho el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Entonces, ¿por qué se llama descubrimiento? O sea, ¿qué? ¿Eso no existía o qué? Entonces, actualmente el concepto de descubrimiento de América, así entre comillas, se encuentra en debate por varios motivos. Por un lado, porque hablar de descubrimiento implica conocer algo que hasta entonces era desconocido y, sin embargo, el continente se hallaba ampliamente poblado. Se estima que la población americana rondaba los 50 millones de personas.
Por otro lado, hay evidencia material de que los pueblos nórdicos europeos habrían navegado entre las islas del norte del continente e incluso habitaban algunas de ellas desde el siglo X en adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de que Cristóbal Colón hiciera la llegada a las Américas, los vikingos ya habían navegado nuestras costas y por el contrario no hubo aculturación, sino que hubo interculturalidad, pues ellos conocieron las culturas de los pueblos originarios Hola. que están... ¿Me estás escuchando, Temis? Es que se le deja de escuchar a momentos. Ah, está molestando como el internet aquí, Temis, qué pena, en el centro. Pero cuéntame, ¿por dónde quedaste? En la parte de que ya habían personas instaladas en las costas americanas y que en lugar de ir invadiendo y sacándonos la cultura y demás, bueno, eso de la culturación se adaptaron y prácticamente estaban viviendo acá pacíficamente. Eso lo hicieron los pueblos nórdicos, lo que nosotros conocemos como vikingos. Temis. Los vikingos llegaron primero que Cristóbal Colón a las costas americanas, ¿cierto? Pero no hicieron todo lo que hicieron los españoles, que violaron, mataron, masacraron y casi extinguieron en su totalidad a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas que existían en América, ¿sí? ¿Ves la diferencia que hay? Por eso es que se cuestiona el que se le llame descubrimiento de América, ¿sí? Porque no fue que ellos descubrieron nada, por una equivocación que tuvieron, porque ellos pensaban que al irse del otro lado podían llegar a la India, ¿cierto? Y lo que se encontraron fue las Américas. Ya los vikingos habían visitado nuestras tierras y todo era pacífico, ¿sí? Entonces, durante el siglo XV, las potencias europeas compitieron por el acceso a recursos naturales y bienes producidos en otras partes del mundo. Cristóbal Colón, buscando unas nuevas rutas a China e India, recibió financiamiento de los reyes católicos de España y partió en 1492. Llegó a América creyendo que había alcanzado Oriente. Tras varios viajes, exploró las Antillas y América Central, fundó asentamientos y enfrentó conflictos con nativos y su propia tripulación. Los viajes menores confirmaron que América era un continente separado de Asia. Ahí fue cuando dijeron, ¿ves? Ahora vas a ver este video. Me vas a confirmar si lo puedes escuchar. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1490 es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés, Cristóbal Colón, partía de la idea de que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes conocían perfectamente que la Tierra no era plana. Colón vivió muchos años en Lisboa, que entonces era el gran centro de la navegación, copiando cartas geográficas y mapas. El comercio de las especias tuvo en un principio su centro en Venecia. Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar nuevas rutas. Los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima y ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Ya habían descubierto la isla de Madeira, las Azores y Cabo Verde. La corona portuguesa perseguía en aquellos momentos un plan para llegar a la India rodeando el sur de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama años más tarde. Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales y Zipango, actual Japón, siguiendo una nueva ruta marítima por el oeste, en vez de la ruta tradicional hacia el este, por tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón es que el radio de la Tierra era mucho más grande y que en medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual trasladó el asunto a su comité de consejeros en temas náuticos, que finalmente rechazaron el proyecto. Tras la declinación del rey de Portugal, Colón ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Durante años Colón esperó a que su proyecto fuera aceptado.
Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje, y en las capitulaciones de Santa Fe en Granada, acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto en caso de que la misión fuese exitosa. En el documento se le otorgaba a Colón el título de Gran Almirante de la Mar Océana y el cargo de virrey de todos los territorios que descubriera, así como la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos. A Colón le costó enrolar a su tripulación. Un viaje a lo desconocido producía verdadero pánico. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Aunque en realidad la Santa María era una nao que gustaba menos a Colón, pues era más grande y menos maniobrable. Vicente Yáñez Pinzón era el capitán de la Niña, Martín Alonso Pinzón el de la Pinta y Cristóbal Colón el de la nao capitana, la Santa María. Unos 90 hombres formaban el resto de la expedición, casi todos andaluces. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Había pasado 1 mes y 6 días desde que partieron de La Gomera y la tripulación estaba muy desmoralizada y desprovista de toda esperanza. Ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanahani para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más. Con el tiempo y nuevos viajes, la teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Creyó firmemente en esta teoría. De una manera un tanto obstinada, la misma obstinación que le había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo. El año 1492 cambió la historia de la humanidad para siempre, y para la historiografía supone la ruptura con la Edad Media para adentrarnos en la Edad Moderna. Bien, Temis, ¿estás? Sí, señora. Bien, ahí tuvimos un pequeño resumen de cómo fue esa primera expedición, que duró años en que se aceptase, que tocó varias puertas, que mira que la ruta por la que ellos, los europeos, normalmente iban a lo que era la India y China, de donde tenían especies, telas, porque ellos no eran productores de esto, ¿sí? Europa tenía que exportar todos estos productos, entonces con el Imperio Otomano adueñándose de estas rutas, a ellos les tocó buscar otras vías alternas para poder llegar y comercializar, ¿cierto? Entonces, que fue cuando llegaron a las Américas y mira que dice que Cristóbal Colón ni siquiera, él murió y ni siquiera supo que había llegado a las Américas, ¿cierto? Acompañado de esta historia. Sí, dime. Aunque algo que sí me deja un poquito desconcertada es el hecho de que si los otros reyes no hubiesen declinado la oferta, hubiésemos terminado no invadidos por los españoles, sino tal vez por los portugueses. Fíjate cómo pequeñas decisiones pueden cambiar la historia del mundo, ¿sí? Porque como tú dices... Sí, me imagino el tremendo cambio. Sí, me imagino el tremendo cambio histórico que hubiese habido. ¿Sí? Profe, por un segundo se le dejó de escuchar. Ok. Te comentaba que gracias a esta decisión de que lo apoyaron, y ni siquiera fue que lo apoyaron enseguida, los reyes católicos duraron años para aceptar esta decisión porque ellos ya le habían dado una negativa, ya le habían dicho que no había plata para que él se fuera a las expediciones, sino que él conoció como a un cura, ¿sí?
Y este cura era muy amigo, o los reyes estos católicos eran muy devotos a ese cura, y entonces el cura intercedió por Cristóbal Colón, y así fue que aceptaron las expediciones. De lo contrario, Europa no hubiese invadido América, y quizás hoy en día ni siquiera hablaríamos español, como tú dices, no sé, seríamos, no sé qué lenguaje. Me imagino que hubiesen sobrevivido más de las 160 lenguas indígenas que existían en América. Imagínate tú. Y que fueron, a partir de los imperios coloniales, fueron desapareciendo, ¿no? ¿Sí? Sí, la verdad es que de por sí yo ya sé que hay bastantes lenguas aparte del español acá en Colombia, pero ni me imagino el montón que habrían muchísimas más si no hubiera pasado todo eso. Quizá que hubiese pasado con nosotros, pero nuestra historia es esa. Ahora vamos a ver un poco lo que fueron los imperios coloniales en América. También te tengo un video para este tema. ¿Listo? Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y, por cierto, si no estás suscríbete, puedes unirte al canal y disfrutas, además de apoyarme. El tema de hoy son los grandes imperios coloniales. Poned atención que empezamos. Empezaremos con el Imperio Británico. Fue el mayor de la época y sus colonias estaban repartidas por todo el mundo, pero la más importante era India. Para asegurar la ruta hacia la India, los británicos se hicieron con el control del Canal de Suez y de Egipto, y para protegerla frente al avance ruso y francés, conquistaron territorios en Asia. En África, el Reino Unido avanzó hacia el norte, desde su colonia de El Cabo, en el sur del continente, intentando enlazar con Egipto mediante un corredor continuo. Esto le llevó al enfrentamiento con los franceses en Fachoda. En Reino Unido también poseía Canadá y gran parte de Oceanía. Pasemos ahora a ver el Imperio francés, que fue el segundo en importancia. En África, la expansión francesa comenzó con la conquista de Argelia y Túnez y la creación de un protectorado en Marruecos. Después, obtuvo importantes territorios en el centro y el oeste del continente. En Asia, Francia ocupó Indochina. Ahora vamos a ver Alemania e Italia, que se incorporaron tarde a la expansión imperialista. Ambos países consiguieron algunas colonias en África, como podemos ver en los siguientes mapas. También vamos a sumar Bélgica, que también consiguió algunas colonias en África. Pasemos ahora a ver Rusia, que incorporó Siberia y se extendió hacia el Himalaya y la India, llegando al territorio chino. Estados Unidos, tras derrotar a España en 1898, ocupó Filipinas y Puerto Rico y controló Cuba. Además, sometió a los países iberoamericanos a una fuerte dependencia económica. Y por último, Japón. Se enfrentó a China y a Rusia. Anexionó Formosa y Corea y creó un protectorado en Manchuria. La expansión colonial produjo fricciones y conflictos entre las potencias. Para tratar de solucionarlos, se reunió la Conferencia de Berlín, en la que las principales potencias se repartieron casi todo el continente africano. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí, y ya sabes que aquí te dejo una lista de reproducción que te puede... Bueno, Temis, los imperios coloniales en América fueron importantes porque tú sabes que en África, ¿cierto? Era de donde se traían todas, se comercializaban con las personas, ¿no? Ellos las esclavizaban y hubo todo un periodo esclavista en donde se aumentó la diáspora africana, y a partir de allí fue donde se dieron estas mezclas étnicas entre los grandes imperios coloniales, África y América. Ahora, ¿cuáles fueron esas consecuencias del descubrimiento de América? A raíz de la llegada de los exploradores europeos al continente americano, se desarrollaron diferentes consecuencias que en los siglos siguientes transformaron el mundo como se le conoce hasta entonces, tanto en América como en Europa, África y Asia. Temis, colabórame por favor leyendo La conquista de América. Bueno, sí, señora. Lo voy a aumentar un poquito porque estoy leyendo desde el teléfono. Ok. La conquista de América. Se dio inicio a la exploración europea del territorio americano y su posterior colonización, lo cual condujo a las sangrientas guerras de conquista que... Espera. Diezmaron. Qué palabra tan rara. Bueno, que diezmaron la población originaria americana. Derribaron imperios locales, particularmente a los aztecas y a los incas, y cambiaron para siempre el destino de América. Ok, la palabra diezmaron quiere decir disminuyeron, ¿sí?
¿sí? Es un sinónimo de disminuir, diezmar o mermar, ¿sí? Para que, bueno, hoy aprendiste sinónimo de la palabra. Diezmar o diezmar no quiere decir disminuir. ¿Listo? Ahora yo continúo. Listo. ¿Cómo? Listo, muchas gracias. Ok. La expansión colonial europea, inicialmente los reinos de España y Portugal fueron quienes mayores tierras reclamaron en América. España instaló 3 virreinatos y creó una gran colonia en el continente. Luego, el Imperio Británico conquistó las tierras del norte del continente y otros imperios coloniales como Francia, Holanda, Suecia y Alemania. Se hicieron también con porciones menores de las nuevas tierras americanas. El refinanciamiento del Reino de España, la monarquía española tuvo acceso a riquezas inesperadas. Gracias a las toneladas de oro, plata y otros metales extraídos de América a riquezas, le permitieron a España, entre otras cosas, estos materiales que fueron extraídos de América a partir de la conquista, así como el control comercial de sus colonias americanas. Estas riquezas le permitieron a España, entre otras cosas, involucrarse en las guerras que posteriormente libró contra sus rivales europeos. Es decir, a ellos les salva la patria que se encontraron con tantas riquezas en América que les dio lugar para que se pudieran armar con barcos, navíos, pólvora, ¿sí? Y todo esto para poder enfrentar a sus rivales europeos en la conquista o en la repartición de las tierras. Otras consecuencias fue en el desarrollo del comercio atlántico de esclavos africanos, lo que te decía que como los imperios se repartieron la totalidad de África. Una vez conquistada América, el sistema colonial europeo le hizo falta mano de obra. ¿Por qué? Porque como viste antes, diezmaron o disminuyeron a casi toda la población indígena que encontraron en América y la suplieron con personas arrebatadas del continente africano en calidad de esclavos. Estos individuos provenientes de distintas etnias, naciones y tradiciones aportaron una carga cultural única a la naciente cultura americana. Y fíjate que estas personas que ellos traían esclavizadas de América no era que eran simples campesinos, ellos raptaban a príncipes, reyes y princesas para poder debilitar los imperios en África y poderlos invadir y esclavizarlos. Por otro lado, otra consecuencia es el intercambio alimentario. La incorporación de los numerosos alimentos y materiales comestibles de América a la dieta europea al mundial revolucionó la cultura culinaria de Occidente para siempre. La papa, el maíz, el cacao, la batata, la calabaza, el maní, la vainilla, los ají, el aguacate, el tabaco y la goma fueron productos que América aportó al mundo entero. A su vez, la cultura americana heredaron alimentos y formas de comer europeas como el trigo, la avena, la cebada, el centeno y la caña de azúcar fueron productos traídos de Europa hacia las Américas. ¿Ves cómo hubo pues ese cruce? La incorporación de nuevas especies y animales. No solamente traíamos y llevábamos comida, sino que también traíamos y llevábamos animales. Con la conquista llegaron a América especies nunca antes vistas localmente como el caballo, el burro, la res, la oveja, el cerdo y la gallina y el conejo no existían aquí. Esto ocasionó la extinción de algunas especies locales y la incorporación de muchas de estas nuevas especies en el ecosistema americano, porque algunos alimentos que comían, pues estas especies que ellos incorporaron, pues acabaron con algunas especies locales, ¿no? Por otro lado, y por último, la fundación de la cultura latinoamericana. Esto que sí que fue un cambio, una consecuencia, ¿no? Porque con la llegada de Colón y la violencia que le siguió, se dio el nacimiento al proceso cultural, que a lo largo de 500 años daría como fruto a la cultura y a las naciones latinoamericanas, únicas en el mundo por su herencia combinada de tradiciones americanas, africanas y europeas. O sea, nosotros somos una riqueza cultural producto de algo no tan bonito que fue la violencia que llegó con la colonización de los españoles, ¿sí? Entonces, América y el sistema mundial. En sus inicios, la vida económica en las colonias se caracterizó por la inexistencia de la moneda como medio de pago entre aborígenes y conquistadores, usándose prioritariamente el sistema del trueque. Es decir, nosotros aquí no conocíamos el valor comercial que tenía, por ejemplo, el oro, ¿sí? O las piedras preciosas que nosotros teníamos. Entonces, por ello, nosotros entre comunidades, entre pueblos, lo que se hacía era que se cambiaba. Por ejemplo, si yo tenía, no sé, una fruta X, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, señora. Sí, vamos a suponer que yo tenía maíz y los del otro pueblo pues tenían, supongamos que tenían, no sé, manzanas, peras, X. Lo que hacíamos era que intercambiábamos. Yo te doy lo que tú tenías y tú me dabas lo que tú tenías.
¿sí? En ese caso, entonces encontramos lo que es la mita y la encomienda. La mita es el servicio público obligatorio, era agraria, minera, pastoril, del servicio doméstico o de obraje, y consistía en el establecimiento de cuotas laborales que debían cumplir los indígenas tributarios según la asignación que hiciese el corregidor, tanto como el servidor del encomendero como el del poseedor del merced de tierra o el hacendado. Ya este es cuando se posiciona el colonialismo, que empiezan a haber jerarquías en los diferentes pueblos y a empezar a ver quién era el dueño de la tierra y cuáles eran las personas o los indígenas tributarios que se asignaban a ese corregidor que era dueño de la tierra. Y la encomienda es un derecho concedido por merced real a los beneméritos de Indias para recibir y cobrar para sí los tributos de los indios que se les encomendaron por su vida y la de un heredero, con rango de cuidado de los indios en lo espiritual y en lo temporal, y defender las provincias donde fueren encomendadas. Ahora te voy a mostrar un video, creo que sale esta pequeña. ¿Sí lo puedes ver allí? Uno de los mayores intereses es un poquito pequeño. de las riquezas del continente americano. Regálame un segundo. Para hacerlo, establecieron un sistema monopólico. Ve, regálame un segundo, yo me salgo de aquí, me voy para acá y lo copiamos y lo pegamos y lo vemos por acá. Para que pueda verlo ¿Qué ahora. quiere decir monopolio? ¿Listo? ¿Ahí se ve más grande? Uno de los mayores intereses de los españoles Se ve... del Sí, continente ya americano. se ve. Para hacerlo, establecieron un sistema monopólico. Sí, señora. ¿Qué quiere decir monopolio? Que todo comercio, salida y entrada de productos de las colonias era pura y exclusivamente hacia y desde España. Esto le daba muchas ventajas a los españoles. Por un lado, les permitía un buen control sobre la recaudación de impuestos de los metales preciosos. Y por el otro, tenían el control del precio de los productos que eran enviados a las colonias. Esto generaba un malestar en los residentes americanos, ya que debían pagar un sobreprecio por algunos productos. 2 veces al año salió una flota de barcos que permitía enviar mercaderías de un continente a otro. Esta flota consistía de varios barcos mercantes protegidos por galeones, grandes barcos de guerra. De esta forma, evitaban los ataques de barcos piratas. Los barcos que partían de España se dirigían al Caribe. Luego, algunos iban hacia Veracruz, en México, y otros a Portobelo, en Panamá. De ahí se cargaban las mercaderías en mulas y se las cruzaba hasta el Océano Pacífico, donde se volvían a cargar en barcos que se dirigían hacia el puerto de Lima. Finalmente, eran transportadas una vez más en mulas hacia los diferentes pueblos. Este largo viaje era muy caro y hacía que los precios de los productos lleguen hasta las nubes. Las actividades económicas más importantes que desarrollaron los españoles en las colonias fueron el comercio y la minería. Bien, lo que tenían ellos allá, Temis, era un negocio redondo, ¿sí? ¿Por qué un negocio? Ay, mira, que está unido Tatiana y Daniela, ya se nos unieron, qué pena. Estaba proyectando el video de la América y el sistema mundial, de cómo ellos tenían la economía. Miren que ellos tenían un negocio redondo. Ellos controlaban las mercancías. Primero los saqueaban, luego distribuían estas mercancías hacia los otros continentes y controlaban todos los precios, y aparte a las personas o los esclavos que ellos tenían trabajando en las minas, tenían que darle todo el recaudo o lo que ellos ganaran pues a los encomendados. Bien, voy a compartir acá. Bien. Ahora, no sé desde cuándo están con nosotros los demás compañeros, pero vamos a ver acá. Bien, esto es un juego. A ver. Temis, Tatiana, Daniela, ¿están allí? Yo sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, no sé hasta qué punto se unieron, y si no, pues no conocen la pregunta de la respuesta de la pregunta, lo que vamos a hacer es que entre todos lo respondemos, ¿vale? Vamos a iniciar. ¿Pueden observar ahí? Sí, señora. Ok. ¿Quién me responde? ¿Qué consecuencia trajo la conquista de América? A. Desaparición y destrucción de los pueblos nativos. B. Desaparición de costumbres, idiomas y culturas. C. Guerras y enfermedades. D. Todas las afirmaciones anteriores. Todas las anteriores. Claro, muy bien. Recuerden que a pesar de que con el pasar del tiempo podemos decir que tuvimos cosas positivas, también tuvimos muchas negativas con la conquista.
¿Qué impacto trajo la conquista de América? A. Conformación de una nueva sociedad americana, el mestizaje, el sincretismo y una nueva economía mundial. B. Paz y unión entre los conquistadores y los pueblos indígenas. O C. Riquezas a los pueblos indígenas de América. La respuesta es la... Muy bien. Pregunta 3. Pero no solo tenis, esta es para Daniela. Daniela, ¿qué sucedió después del periodo de la conquista en América? A. Los conquistadores se regresaron a Europa. B. El mestizaje indígenas y españoles terminó creando una nueva sociedad colonial. O C. Los indígenas conformaron una sociedad independiente. ¿Perdón? ¿Cuál? ¿Cuáles eran las preguntas? La pregunta es, ¿qué sucedió después del periodo de la conquista en América? A, B o C. Ay, esto tiene un tiempo. Esto tiene un tiempo para responder. Dice, bueno. Profe, la de la media baja era la de 200 puntos. No te escuché. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué lugar en la sociedad ocupaban los indígenas en la época de la colonia? A, gobernadores. B, comerciantes. C, ocupaban cargos públicos. D, inquilinos y peones de las haciendas. Daniela. Se está acabando el tiempo. Dani. Casi no te escuché, pero la respuesta es D, eran los inquilinos y peones de las haciendas. Ellos no tenían cargos públicos ni tenían ningún peso, ¿sí? Tenemos que contestar rapidito la pregunta porque tiene un tiempo estipulado. Tatiana, ¿qué actividades realizaban los mestizos en la época de la colonia? A, el ejército o la iglesia. B, cargos públicos. C, gobernadores. D, altos mandos de la sociedad colonial. ¿La D? ¿La cuál, mi amor? ¿La D? ¿La D? Sí. No, señora. Oh. La respuesta correcta era que ellos pertenecían al ejército. Recuerden que ellos no ocupaban ningún mando. ¿Okay? Bueno, esta que no tuvo respuesta, ¿qué sucedió después del periodo de la conquista de América? Que fue la que nos respondimos. ¿Qué sucedió después del periodo de la conquista de América? Muchachos, hubo un mestizaje. ¿Listo? Bien, volvamos ahora. Estamos por acá. Bien, volvamos ahora. Bien, entonces, y vamos por acá. Ahora vamos a ver lo que es la guía de aprendizaje, que es lo que nos corresponde. Ya Daniela me la envió, pero para los que no la han enviado, vamos a revisarla, ¿vale? Bien, entonces, discursos, social, entonces, ok. Bien, recuerden entonces que estamos ahora mismo en el momento intermedio. Si tienen problemas con los foros colaborativos, me pueden enviar en un Word el comentario del foro colaborativo y yo les califico. Entonces, vamos con la guía de aprendizaje, que es exploración y colonización en América, que es la guía de aprendizaje número 2, ¿sí? Aquí está para que llenen pues todos sus datos personales. Les comenta entonces cuáles son los temas, que son pues la llegada de la conquista en América, conquista y colonización de España a América, imperios coloniales en América, América y el sistema mundial. Entonces les da como una breve explicación de cada uno de los temas, les ilustra y además les indica fechas exactas y miren que también tiene una gráfica parecida a la que observamos hoy en la clase. Y entonces a partir de toda la información que ya yo les dejé en esta actividad y toda la información que tienen acá ilustrada, ustedes van a realizar la actividad como siempre la realizan, ¿no? La presentación del curso, realizan las 3 lecturas correspondientes a este momento con el fin de poder respuesta a las actividades propuestas.
puedes desarrollarla a mano, en computador, como a ti se te facilite. Recuerden las normas ABA, ¿sí? Y eviten copiar y pegar la información sin antes citarla. Entonces, actividad para desarrollar. Imagina que eres Cristóbal Colón y acabas de llegar a América a realizar esto después de que hagan la portada con su nombre. ¿Listo? Entonces, Daniela, ¿te saliste? No, ahí está. Bien. Sí, es que me llegó una notificación. Ahora, entonces van a colocar desarrollo de la actividad 1. Entonces ustedes en 6 renglones van a hablar como si fueran Cristóbal Colón y van a contar sobre lo que encontraron al llegar a América. En la número 2 mencionan las causas principales por las cuales llegaron los españoles a América, a la colonización América. La 3 van a elaborar una caricatura donde muestren por qué la llegada de los españoles a colonizar América no debe tomarse como una celebración, ¿sí? Pueden dibujar las personas que fueron esclavizadas, pueden dibujar cadenas, y cómo no es una celebración, sino que debemos conmemorar todo lo que sucedió y todos los sacrificios humanos que se hicieron en ese entonces para que tengamos la sociedad que tenemos hoy en día. 4, vas a elaborar una infografía, ¿sí? Profe, ¿cómo se elabora una caricatura? ¿Cómo? Lo de elaborar una caricatura es en video o en paneles. Es que... No, la caricatura es un dibujo. Simplemente es un dibujo donde vas a mostrar que la llegada de los españoles a América no fue una celebración. Entonces, como te estoy diciendo, puedes dibujar cadenas, puedes dibujar, no sé, Colón llegando a América. Hay muchas ilustraciones que puedes referenciar allí, ¿sí? Entonces, entonces es hacer una referencia. Sí, dibujas, o sea, lo que tú creas que fue entonces la conquista de los españoles y por qué hoy en día no se debe celebrar. Tú sabes que nosotros, por costumbres arraigadas de lo que fue la colonización, celebrábamos muchos hitos que marcaron dolor en nuestra historia, pero que la celebrábamos porque todavía no estábamos en ese proceso de reestructuración de la historia colectiva y de la memoria histórica. Hoy que conocemos y somos conscientes de cuáles fueron las consecuencias de lo que fue la colonización española y todo, con todo lo que arrasó, nosotros ya no celebramos, ya conmemoramos y recordamos con dignidad y honor todo lo que sucedió y cuáles fueron las víctimas directas. Entonces, así puedes hacer un dibujo. En la 4, elabora una infografía explicando qué es la mita y qué es la encomienda. 5, realiza un cuadro comparativo explicando qué es la colonización y qué es la conquista. Para realizar la infografía se recomienda el uso de la página Canva, y aquí te deja pues como el link. Si no puedes acceder al uso de la página web, elabora un dibujo explicando qué es la mita y la encomienda. Te da entonces una alternativa. Si no puedes hacer la infografía en Canva, pues también puedes realizar un dibujo explicando lo que es la mita y la encomienda. Explicar mediante ideas generales y cortas, pues la infografía. Ahora, ¿cómo entrego la actividad? En un archivo de Word respondo las actividades, en la primera hoja elaboras la presentación y en la segunda hoja el desarrollo, en la última hoja realizas la bibliografía, que la bibliografía es todo donde sacaste la información, ¿sí? Y finalmente pues la entregas en el entorno inicial en la actividad evaluativa. Acá encontramos la autoevaluación. Si comprendiste los temas del 3 siendo menor o del 6, colocas una X si comprendiste positivamente todo, y si no te quedó claro, pues colocamos una X en el 3. ¿Vale? Ya les había mencionado que en el foro colaborativo, si tienen dificultades, en el foro colaborativo lo que pueden hacer es que copian y pegan la actividad o las preguntas y las responden en un Word y me la envían o al correo interno o al institucional que yo les califico. ¿Listo? ¿Tienen, mis queridos estudiantes, alguna duda hasta aquí? Una pregunta es, como yo me había adelantado a esa ya está calificada, ¿cierto? No, todavía no, porque no habían abierto como el... Tú sabes que eso va por fechas, ¿cierto? Desde la fecha que se habilita según el cronograma. Entonces, yo para calificar tengo creo que 10 días hábiles a partir de que se cierre la... Ya te digo un momentico, a ver, estamos aquí, estamos en la agenda del curso. Vamos a ver, bueno.
Lo que tenemos activo es explorando la conversación. Mira que se cierra el 27 de mayo. Es decir, tienen hasta el día 27 de mayo, muchachos, para subir la actividad en el entorno. Profe, pero en el mío aparece que no está para entregar. De hecho, aparece como que había que entregarlo hace ya mucho tiempo. ¿Sí? Déjenme yo regreso. A mí me pareció en esta tarea fue la primera que yo Lunes 29 de abril. Ok, esto no les deja subirla. Bueno, ya voy a colocar un pantallazo. Voy a colocar, antes de que se me olvide, vamos a hacer las cosas enseguida, antes de que regalan un segundo, porque yo no tengo roles. No tengo roles para cuadrar eso. Regálame un segundo. Ustedes son 1746, ¿cierto? Para la peraca 1746 de sociales, ciclo 2. Regálame un segundo para que eso ya quede, para que ya no lo vayan solucionando, ¿no? De todas maneras, si llega la fecha, muchachos, si llega la fecha y no nos han solucionado pues el problema, ustedes me lo envían, así como hemos estado haciendo, ustedes me lo envían al correo interno y pues yo les califico. Pero lo ideal es que se pueda subir allá. Daniela, esa era pues como tu pregunta. Tienes la manito levantada. ¿Se acuerda que usted me dijo que yo me adelanté? Entonces yo se la ya usted. Sí, yo la tuya la tengo, no te preocupes. Creo que habíamos quedado pendiente con el foro colaborativo sin estimar, ¿cierto? A este foro, pues, el sociales, pues, no lo es como porque intentando solo por esto, pero No te estoy escuchando, Daniela. Word. Creo que está un poco intermitente la señal. Si puedes escribirme. Okay. Me dijeron, usted ayer me dijo que No, Dani, se escucha muy, muy, muy bajito. bueno, entonces ya le envío un mensaje por WhatsApp. Porfa. Y ahí vamos solucionando. Pues aparte de lo de Dani, hasta el 27 de mayo. Aparte de Dani. Profe, una pregunta. Sí, claro. Y eso de solucionar ese tema de que a veces aparecen cerrados cuando no deben estar cerrados, ¿cómo se soluciona? ¿Eso se habla con los profes o algo? Porque sí me ha pasado con otras materias. Exacto, se habla directamente con los profes, mire, y con evidencia en mano. Ustedes tomen su pantallazo y con evidencia en mano. Ya va. Listo, ya están solucionándoles pues para subir la actividad. Cuando tengan dificultades, muchachos, de cualquier tipo, con cualquier asignatura, en los foros, en los trabajos escritos, para acceder a la webconferencia, siempre ustedes están inscritos en un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, que es donde nosotros enviamos información, pero ustedes no pueden comentar. Sin embargo, ahí están los tutores agregados. Y ustedes, así como conversan conmigo, cada uno individual, porque yo converso con cada uno de ustedes individualmente, pues también le hacen conocer al tutor profe. Lo que pasa es que, miren, en el momento inicial, intermedio o final, el foro pues no me deja y le mandan el captura de pantalla y ya el profe pues les hace,
Bueno, creo que ya actualizaron la fecha. Ah, miren, le dejaron hasta el 29 de mayo. Les dejaron hasta el 29 de mayo, muchachos, habilitados la plataforma. Vamos a verificar ese momento. Exactamente, miren que les dejaron lunes 29, ¿no era mayo? Ahora sí, miércoles 29 de mayo, ¿sí? Se cierran 13 días, tienen 13 días para subir la actividad y luego de los 13 días es que ya yo califico, ¿vale? Mis amores, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Si algo, entonces ya saben que me pueden escribir y pues las de cada uno. ¿Listo? Profe, es sobre el tema anterior, lo de el correo institucional, sobre lo que le estaba diciendo, que cada que pide verificación de identidad envía un mensaje, un código, un número, pero el número que les envía solamente es al de mi mamá, pero mi mamá cambió de número. Sí, ¿y enviaste el correo a Registro y Control? Sí, ya les he escrito bastante, pero nada que resuelven. También les envié una captura de pantalla del problema y se ha contestado algo, pero cada que intento otra vez acceder, no, aparece como que no han hecho nada y sigue todo igual. Bueno, déjame, yo le escribo a la profe Luz aquí enseguida, para que ella me averigüe ese temita tuyo, ¿vale? Como ella está allá directamente, pues con ella podemos resolver un poco. ¿Listo? Listo, muchas gracias. ¿Alguna otra cosita, Tatiana? ¿No? Bueno. No, profe, todo muy claro, muchas gracias. Bueno, entonces doy por terminada la webconferencia del día de hoy. Espero que haya sido muy productiva para ustedes. Un abrazo desde la distancia y recuerden que estoy aquí para guiarlos, acompañarlos y